En el día de ayer, los fanáticos de Solana entraron en pánico a ver cómo la red sufría un nuevo parón después de llevar prácticamente un año sin sufrir ninguna interrupción. Hoy vamos a estar intentando destripar qué es lo que está pasando justamente con Solana y cómo deberías tú interpretar esta situación. También te voy a estar enseñando algunos gráficos muy interesantes como hacemos todos los días para que de verdad, una vez que termine este vídeo, puedas abrir los ojos y darte cuenta de los activos que tienes ahora mismo delante y a tu adquisición a unos precios relativamente ridículos. O sea que ponte cómodo, regálame un simple like, suscríbete aquí debajo que mucha gente no se suscribe, como recalco en todos mis vídeos y se está perdiendo mucho contenido de valor. Y vámonos directamente a hablar de Solana para luego entrar en profundidad en lo que va a venir a continuación. Primero, la red de Solana entra en caída. Los validadores actúan para restaurar el servicio. En el día de ayer al final se hizo una restauración de la red, o lo que sería lo mismo, un reinicio de la red donde todos los validadores tuvieron que ponerse de acuerdo para reiniciar la red, ya que en el día de ayer también hubo un gran parón en la red de Solana que nadie esperaba. Ahora entraremos en profundidad a hablar sobre ese parón, pero veamos lo que nos está diciendo por aquí Solana, ¿vale? Los ingenieros de todo el ecosistema están preparando una nueva versión de software de validación que incluye un parche para solucionar problemas que provocó pues la detención, lo mismo que te acabo de comentar ahora mismo, ¿vale? Entonces todo el mundo entró en el día de ayer en pánico, ya que la red pues volvió a sufrir un parón. Pero analicemos cuántos parones ha tenido la red en este último tiempo, porque primero tenemos que contextualizar que la red en el 2022 y el 2021 tenía parones prácticamente todas las semanas, cosa que a partir del 2023, que fue cuando tuvo el último parón sobre febrero del 2023, empezó a solucionar, y todo fue porque a partir del 2023 la red de Solana se centró explícitamente en solucionar todos los problemas que tenía con los parones de la red, y en este titular de hace ya prácticamente un año nos los dejaban claros. Solana se centrará en la estabilidad en 2023 después de repetidos cortes. Parece que esto se cumplió a la perfección, ya que a partir de este titular, que fue el 2 de marzo, la red de Solana no tuvo ningún parón hasta que llegó el día de ayer. Entonces tú tienes que entender que lo que pasó en el día de ayer no tenemos ninguna información de por qué motivo sucedió, solamente que la red de Solana no ha tenido ni un solo parón, como tú mismo puedes observar ahora mismo, desde febrero aproximadamente del 2023. Desde inicio del 2023, desde hace un año, la red de Solana no había tenido ni un solo parón. Hablemos de los datos fundamentales sobre Solana. Hablemos de que la red de Solana ha crecido de forma parabólica. Hablemos que durante el 2023 y también 2024, la red de Solana rompió todas las expectativas a nivel de análisis on-chain. Nuevas direcciones haciendo máximos históricos, volumen haciendo máximos históricos, transacciones haciendo máximos históricos, todo haciendo máximos históricos, y la red vino a sufrir un parón en el día de ayer, el cual todavía no han dicho el motivo exacto por qué sufrió ese parón, pero lo único que sé yo es que los de verdaderos fanáticos que confían en Solana no van a estar vendiendo independientemente de lo que haya sucedido en el día de ayer, porque los datos muestran que la red está mejorando con creces todos sus parones. Entonces, al igual que hace tiempo te decía que la red de Solana había solucionado todos sus parones, en el día de hoy me toca decirte que por primera vez después de un año la red de Solana volvió a tener un parón donde tuvieron que reiniciar toda su red, y ahora mismo pues todavía no han interpretado el motivo principal por qué sufrió ese parón en el día de ayer la red de Solana. Aquí puedes ver gráficamente como en rojo tienes pues lo que sería el parón que sufrió la red en el bloque de ayer, y simplemente fue que no se podían pues crear más bloques, se bloquearon los bloques y no se podían emitir más bloques. Pero si te fijas, en enero del 2024 todo en verde, en diciembre del 2024 todo en verde, y si seguimos pasando, esto es todo el 2023, cero parones, 100%, cero parones hasta que llegamos a febrero del 2023, donde tuvo el último parón antes del parón que vivimos en el día de ayer, obviamente. Entonces realmente desde mi punto de vista yo no entraría en pánico, ya que hemos visto como la red de Solana, después de tener todos los parones que sí mismo te lo enseño aquí en pantalla, puedes ver como desde febrero, o sea, nos centramos ya en el 2022, ya empezaba a tener parones, ya empezamos a ver más rojo, empieza a ver más rojo, ya ves rojo todos los meses, y ves por aquí como en enero incluso del 2022 tuvo muchísimos parones, y como con el paso de los meses fue mejorando esas interrupciones que tenía la red, porque se fue pues actualizando y mejorando pues esos puntos débiles que tenía la red de Solana. En el día de ayer sufrimos un parón, pero desde mi perspectiva tienes que entender también que estamos ante una tecnología emergente que lleva pocos años desde su desarrollo, y si ya en el último año no hemos tenido ningún parón y hemos tenido el último parón en el día de ayer, esto implica que la red está mejorando, y para mí no es ningún red flag sobre la blockchain de Solana, ni mucho menos, sino simplemente que el mercado nos ha vuelto a dejar unas rebajas interesantes en el precio de Solana para seguir
seguir acumulando esta grandísima criptomoneda. Esa es mi perspectiva sobre lo que sucedió en el día de ayer y también teniendo en cuenta que hay poquita información más sobre lo que sucedió en el día de ayer. Ahora también centrémonos un poquito en datos macroeconómicos y es que por aquí Kashkari de la Reserva Federal pues respalda la idea de que las autoridades pueden tomarse un tiempo para reducir los tipos de interés. Como saben, mi perspectiva o los datos dicen que podríamos ver esa reducción de los tipos de interés en marzo en gran probabilidades, pero esas probabilidades han disminuido ya que supuestamente no va a llegar en marzo, sino que ahora se amplía el margen hasta mayo para ver las primeras reducciones de los tipos de interés. Esto será posterior al halving. Antes se decía que iba a llegar la reducción de los tipos de interés anterior al halving, un mes antes del halving. Ahora parece que va a llegar después del halving. Esto es interesante teniendo en cuenta que cuando hay reducciones de los tipos de interés, los mercados tienden a empezar a revalorizarse. Como te enseñé en el día de ayer, la economía de los Estados Unidos no se encuentra pasando por sus mejores momentos, entonces no le queda a ellos otra intención que para poder seguir intentando frenar la inflación, lo único que tienen que hacer es seguir manteniendo los tipos de interés a los niveles donde lo están teniendo, siendo conscientes de las consecuencias y las quiebras que tener unos tipos de interés tan altos provoca. Eso lo dejo a un lado, no quiero hacer énfasis ahí. Ahora donde sí quiero centrarme es en hablar un poquito sobre Bitcoin, ya que por ejemplo hace escasos días, creo que fue el día de ayer o antes de ayer, Cathie Wood nos dejaba un comunicado, nos dejaba pues una rueda de prensa, nos dejaba un vídeo en YouTube, mejor dicho, donde interpreta ella que ahora mismo ha llegado la sustitución del oro. La sustitución de Bitcoin por el oro ya está en marcha, ya que ella hace referencia pues a este titular haciendo pues en toda la rueda de prensa que le hacen por aquí. Te animo a que vayas a verla si entiendes un poquito de inglés o si de verdad te interesan las ideas que nos deja Cathie Wood. Ya saben que su predicción para el 2030 es ver a Bitcoin en $1.500.000 en su versión más optimista, pero que ella dice que gracias a la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado, Bitcoin es posible que sea más accesible para otros usuarios que antes no tenían tan acceso de una forma más sencilla hacia el sector de las criptomonedas. Entonces, pues Cathie Wood está diciendo que los ETF de Bitcoin al contado podrían ser el principal motivo también por el que Bitcoin podría ser la sustitución del oro. Yo no llego a interpretar de que el oro pueda ser pues sustituido por Bitcoin. Ahora personalmente sí que pienso que Bitcoin ha llegado para ser el oro digital, un activo que va a tener pues su cotización paralelamente al oro y que va a demostrar pues unos rendimientos también bastante interesantes como refugio de valor en comparación como también lo hizo el oro en su momento, solo que ahora ha llegado ese hype por Bitcoin ya que es un activo tecnológico 100% descentralizado que no se puede controlar, al contrario de lo que sí pasa con el oro, que ya saben que han metido la mano por medio los gobiernos y ellos pueden decidir cuánto oro minar o cuánto oro no minar, y la inflación, como ya saben, a partir de que llegue el halving de Bitcoin va a tener el oro más inflación que Bitcoin. Entonces tienes que entender que Bitcoin ahora mismo podría ser el sustituto del oro siempre y cuando sepas interpretar este tipo de titulares, ya que el oro lleva miles de años con nosotros y no podemos decir que un activo que lleva tan solo pues unas decenas de años, en total 15 años con nosotros, puede ser el sustituto de un activo que lleva miles de años con nosotros. Hay que pisar tierra, hay que ser realistas y hay que ser razonable con nuestras opiniones. Aún así, a estos titulares pues hay que saber interpretarlos y yo los interpreto de que el oro va a estar ahí siempre, pero Bitcoin también va a ser pues su mano derecha del oro y va a ser su activo que va a ser su hermano menor. Aún así, tienes que interpretar también que el oro lleva pues con nosotros cientos de años pudiendo comprarlo y vendiéndolo y su capitalización de mercado está cerca de los 13 billones de dólares. Y sin embargo, Bitcoin, que tiene tan solo 15 años, tiene ya cerca de una capitalización de mercado de $1 billón. Estamos sobre los 800.000 millones de dólares en market cap en Bitcoin. Es decir, que puedes comparar como en tan solo 15 años Bitcoin se ha revalorizado muchísimo y el oro pues relativamente tiene una revalorización pues más reducida. No sabemos dónde podría estar Bitcoin dentro de otros próximos 15 años, pero quién sabe si a lo mejor entra pues tan solo un 1% de todo el dinero que hay en el mundo hacia Bitcoin y la capitalización de mercado de Bitcoin se sitúe ya por encima del oro. Son cifras, son datos muy entusiastas, son datos realmente que son muy lejanos, pero como sabemos nosotros tenemos que centrarnos en conocer la tecnología que hay detrás de Bitcoin y confiar en todo lo que nos representa Bitcoin como nosotros y como ciudadano libertario que nos consideramos, ¿vale? Entonces entramos en contexto de 3 pronósticos de precios de Bitcoin que anuncian nuevos máximos históricos y más en el 2024. Un titular que te lo he querido traer para que seas consciente de que yo no soy el único de que habla de que Bitcoin en el 2024 hará nuevos máximos históricos. Por aquí nos deja los $130.000 antes de que termine el año y bueno, nos dicen ¿qué pasa si Bitcoin rompe pues esta copa de patrón de mango cerca de la fecha de reducción a la mitad de alrededor de 2 meses después surgió? Es decir, que pueda romper esta parte por la parte superior y nos iríamos incluso al target de los $130.000. Para mí, los $130.000 hay que saber pues interpretarlo, sobre todo teniendo en cuenta que cada halving que ha sucedido, la revalorización que ha tenido Bitcoin ha sido increíble. Cada halving ha hecho pues mínimo un por 9 desde el último halving.
halving. Ahora, también tienes que interpretar que como la capitalización de mercado de Bitcoin cada vez va siendo superior y hay grandes instituciones que cada vez están entrando al sector cripto, los movimientos que va a hacer Bitcoin van a ser pues menos agresivos. Entonces yo ahí sí que llego a interpretar de que Bitcoin en este caso se va a revalorizar, va a volver a ser máximos históricos, pero no sé yo si en el corto plazo, es decir, durante el 2024, podríamos llegar a los $130.000 por cada unidad de BTC, teniendo en cuenta que los datos históricos hablan de que cada halving que sucede, los rendimientos parabólicos que tiene Bitcoin son más comprimidos. Recuerda, en el 2012 hicimos como un 1000x, luego en el 2016 hicimos como un 50x y luego en el 2020 hicimos un 9x. Por esa regla de 3, podríamos intuir que ahora en el 2024 podríamos hacer un 4x o un 5x y aún así esas cifras nos situarían ya por encima de los $150.000. Eso tienes que entenderlo y te tiene que quedar claro, y yo espero que ya a estas alturas tú tengas la capacidad de sacar tú solito estas propias conclusiones. Y si aún no lo crees, te lo muestro gráficamente para que veas estos gráficos fractales que tanto me gusta a mí traerte y tanto quiero que lo veas para que entiendas cómo tienes que tener esa perspectiva con Bitcoin en el largo plazo y dejar de ver a BTC en un gráfico de 5, 15 o 4 horas y centrarte más en gráficos que te muestren la historia de Bitcoin. La historia de Bitcoin habla que en el 2015 y 2016 se formó un patrón muy exacto al que se está formando ahora mismo y donde podríamos ver esa revalorización posterior al halving después de este cruce que estamos viendo por aquí, que justamente es el indicador del ADX, que ha vuelto a realizar un cruce alcista que no sucedía desde el 2016, y ya sabemos que el halving de Bitcoin, quieran o no quieran, va a hacer que Bitcoin se vuelva la mitad de escaso, se vuelva aún más escaso y por primera vez en la historia seamos menos inflacionario que el oro. También te quiero enseñar este gráfico actualizado donde te muestro cómo Bitcoin cada vez que ha llegado pues a estar en niveles de sobrecompra en lo que sería el RSI ha tenido unos rendimientos parabólicos. En el último sobrecompra que tuvimos, pues en el 2021 tuvimos un más de 405%, en el 2019 un más 70% y luego en el 2017, coincidiendo con posterior al halving, tuvimos un rendimiento de un 3600% aproximadamente, y ahora pues este nivel de sobrecompra que lo tienes aquí en la parte superior en el RSI, que va a coincidir con posterior al halving, vamos a ver cuánto va a ser el porcentaje de rendimiento positivo que nos va a dejar el precio de Bitcoin, pero yo simplemente no tiendo a mojarme, ya que te he dejado mi mejor predicción y se centra simplemente en entender de que Bitcoin en este nuevo ciclo alcista que tendrá lugar dentro de muy poquito tiempo después del halving, no sabemos cuándo exactamente, pero que no tendrá esos rendimientos tan exorbitantes, ya que así ha demostrado toda la historia. Ahora, eso sí, también tienes que tener a un lado que llegaron la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado, y eso está haciendo que entre muchísimo capital a Bitcoin. Tienes que entender también, por un lado, que tienes al halving de Bitcoin, donde todos los años las recompensas que ha tenido Bitcoin, es decir, las revalorizaciones que ha tenido Bitcoin, se han ido reduciendo, pero que nunca antes se había visto un halving con una aprobación de los ETF de Bitcoin al contado. Todo ello hay que ponerlo en una balanza y ver cuál pesa más y luego llevarlo a los datos exactos cuando sucedan los acontecimientos, porque todo esto, si echamos cifras ahora al azar, sería como abrir aquí una bola de nieve, sacarme de aquí una bola de nieve, ¿no, muchachos? Una bola mágica y de sacar predicciones a lo loco. Simplemente me centro en que para mí Bitcoin, gracias a la tecnología que tiene, como yo la entiendo, me representa, y entonces es un activo el cual yo voy a confiar en el largo plazo, porque yo busco esa libertad en el ciudadano, que es eso que tanto nos están intentando quitar y manipular. Recuerda que si tú también quieres convertirte en un experto en criptomonedas, aquí debajo tienes un enlace directo a mi academia, que es Criptocátedra, donde podrás acceder ahora mismo a un precio ridículo con la capacidad de convertirte en un experto en criptomonedas y además de aprovechar todas las oportunidades que estamos dejando por el grupo de Telegram. Aquí debajo tienes el enlace a una clase completamente gratuita donde te ayudo a ganar dinero en el 2024 y surfear esta nueva ola que está llegando, una clase de 10 minutos, y también tienes acceso a toda la información sobre mi academia. Muchísimas gracias por prestarme atención un día más y nos vemos pronto con más y mejores vídeos. Adiós.